Amigos, hola, de nueva cuenta. Es un gusto para mí recibirlos en esta nueva cápsula de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Hoy, como siempre, estoy súper contenta porque nos acompaña una gran amiga mía y he estado aquí en otras ocasiones y es para mí un lujo este día platicar con ella. Grace Muñoz, ¿cómo estás, amiga? Hola, ¿cómo estás, Rocío? Pues muy contenta por la invitación, muy agradecida también. Y bueno, pues sí, como dices tú, ya en algunas otras ocasiones nos ha tocado coincidir y platicar y bueno, pues disfruto mucho estas reuniones y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias. Amigos, el tema de hoy es el tema de moda en el mes de abril, la declaración anual de personas físicas. Grace, sobreviviste a las morales. ¿Cómo vamos con las físicas? Pues sí, como dices tú, sobreviví. Yo la verdad sí tengo que decir que como muchos otros terminamos así como raspando de panzazo, como bien dicen a veces coloquialmente, unos días antes y bueno, pues eso me dio la oportunidad de no sufrir el día del vencimiento. Sin embargo, sí hubo, como sabemos, muchos problemas con la plataforma el día último. Y bueno, yo también lo relaciono mucho que se cruzó con la fecha de inicio para el envío de las declaraciones anuales de personas físicas. Y bueno, entre que los contribuyentes querían ya presentar su declaración para efecto de devolución, pues ahí se daba el cruce de fechas, ¿no? Con el vencimiento de las anuales de Morales y el inicio del envío de las personas físicas. Entonces, pues bueno, ya sobrevivimos y pues aquí vamos, ya estamos trabajando con las declaraciones y bueno, vamos a ver cómo nos va yendo en el transcurso del mes con la plataforma. Amiga, ¿algún cambio importante en la plataforma para las declaraciones anuales de este año? Pues sí, mira, uno de los cambios que se dan, bueno, como sabemos, a la hora que queremos entrar al portal del SAT, que es la página de inicio, anteriormente teníamos que seleccionar entrar a algunas opciones antes de llegar al formato de la declaración anual. Incluso aún el año pasado, que sí era la primera plana lo que me aparecía de inicio en el menú, tenía como quiera varias opciones y tenía que elegir aquella donde específicamente hablaba sobre la declaración anual de personas físicas. Y este año ya, al momento que tú entras al portal, abre una ventana emergente la cual en automático entras directo sin llegar por otro atajo. O sea, está directo. Sería uno de los cambios que a lo mejor para las personas que andamos más aceleradas o que tenemos un montón de declaraciones que presentar, pues ya entramos como más directo, ¿no? Entras al portal y es la primera ventana que te aparece. Otro de los cambios es también que ahora te aparece una fecha de corte de la información que ya está precargada respecto a recibos de nómina, retenciones, por ejemplo, incluso la información financiera, cuando es una constancia de retenciones, ya te aparece una fecha de corte, anteriormente no te aparecía. Igual que como te aparece en los pagos provisionales, igualmente aparece este año con la ventana de corte, ¿no? De esa información. Y bueno, pues básicamente es eso, sigue preguntándome al inicio todos los temas que tienen que ver con qué anexo vas a presentar, qué régimen o qué tipo de ingresos obtuviste durante 2023 y ya tú vas seleccionando y bueno, vas presentando la declaración. Yo honestamente en lo personal no he batallado con el tema de guardar la información, se guarda perfecto, entonces bueno, respecto a esa parte también hasta ahorita pues creo que está mejor porque creo todavía el año pasado sí había un poco de problemas con el tema de la información que se guardaba, entonces eso también lo hace más amigable y más rápido, ¿no? El envío. La verdad, yo ya tuve oportunidad de ayudar a alguien con una, no me dedico a hacer declaraciones anuales, solo ayudo a algunos amigos, ya ayudé a uno de ellos y sin tema, sin problema. Me sorprendió mucho que el 1 de abril estaba presentando y estaba súper emocionado porque iba a tener saldo a favor por primera vez en todos los días de su existencia. Entonces también entre que sí lo creía y no, pues hubo que explicarle el por qué. En este año, a diferencia de otros años, ha deducido las colegiaturas de sus hijos. Siguió los consejos, pagó con transferencia, lo hizo en tiempo, todo perfecto y tuvo un saldo a favor, no mucho, pero tuvo un saldo a favor y estaba bien emocionado por eso. Grace, vamos a pasar a algunas preguntas que me han hecho llegar respecto a diferentes regímenes en el tema de declaración anual de persona física. Uno de ellos me pregunta que si en el caso de las personas físicas que están en régimen simplificado de confianza, o sea, reciclo,
Al momento de hacer declaración anual, ¿tienen derecho a disminuir sus deducciones personales? Bueno, como sabemos, todas aquellas personas físicas que durante 2023 tributaron en régimen simplificado no tienen derecho, por decirlo así, a aplicar las deducciones personales. Y bueno, podría ser uno de los puntos finos que tienes que analizar cuando una persona física decide tributar en este régimen, ¿no? Que si son personas físicas que tienen pólizas de gastos de seguros médicos altos, o bueno, etcétera, deducciones personales que saben que durante el año van a tener, pues sí creo que es un punto que valdría la pena evaluar antes de tomar la decisión de tributar, ya que pues efectivamente este régimen no nos permite aplicar deducciones personales ni para la declaración anual ni deducciones autorizadas durante el ejercicio, ¿no? Para pagos provisionales. Hay que recordar que el régimen simplificado es un porcentaje pequeño sobre el ingreso, hablando de impuestos sobre la renta. El Así es. IVA es otra historia, para que siempre lo recuerden, porque es muy fácil irte con la historia de que no necesitas nada para presentar impuestos, pero estamos hablando de impuestos sobre la renta, el IVA sigue con las mismas condiciones de siempre. Sí, y yo creo que también debido a la tasa menor que tienes en el caso del impuesto sobre la renta para este tipo de personas físicas del régimen simplificado, debido a eso, pues ya no tienes el derecho de poder aplicar esas deducciones, ¿no? Muy bien, Grace. Ya que estamos hablando de deducciones y para refrescarle la memoria a todos nuestros amigos que vayan a hacer su declaración anual por primera vez este año y para que se preparen para el que sigue, dime, ¿cuáles son las deducciones que puede ejercer una persona física en su declaración anual de índole personal? Sí, deducciones personales, en el caso de las personas físicas, que están en cualquier otro, perciben cualquier otro tipo de ingreso, siempre y cuando sea fuera del régimen simplificado, pues estamos hablando de las deducciones de gastos médicos, hospitalarios, gastos dentales, por servicios dentales, honorarios dentales, como le llaman más bien, el tema de deducciones por terapia psicológica, por nutrición incluso. Digo, todo esto pues bajo ciertos requisitos. Gastos funerarios, pues también todo lo que tiene que ver con las aportaciones complementarias de retiro, también por todos los gastos médicos por incapacidad y discapacidad, incluso la graduación de lentes ópticos, que ese es un punto importante porque generalmente quieren incluir las personas físicas. Me pasa muy seguido que en la misma CFDI está tanto la armazón como la graduación, y creo que esto es importante mencionarlo, que es únicamente la graduación, ¿verdad? La armazón siempre tiene uno que pedirla que esté facturada por separado, pero bueno, también entra topado a 2,500 pesos. Y bueno, pues básicamente las primas de seguro de gastos médicos, pues básicamente creo que serían las más importantes y sobre todo las más comunes, ¿no? Grace, yo creo que hay que comentarle a nuestros amigos que una de las características de un gasto para que sea deducible es que es estrictamente necesario. Para mí, los lentes son estrictamente necesarios. Y de graduación me gasto más de los 2,500 pesos. Me sale más caro el lente por la graduación que por el armazón, ¿eh? Sí, Pero es definitivamente. importante recordarlo, porque a mí normalmente llego, los compro y se me olvida pedir factura. Y es una deducción que yo dejo de hacer en mi declaración anual. Yo estoy obligada a presentar declaración anual y siempre se me olvida. Sí, y fíjate que sí es importante también mencionar, porque bueno, a lo mejor la persona física dice, bueno, meto la graduación de mis lentes, pero bueno, es nada más la mía, o sea, cuando yo uso lentes, no. Siempre recordando que también esto es aplicable al cónyuge o al concubino, concubina, a todo lo que son los familiares en línea recta, tanto de manera ascendiente como descendiente, y aún así, bueno, que como la mayoría sabemos, eso también está topado, ¿no? Respecto a los ingresos que pudieran tener esos familiares, está topado. Pero sí, los lentes creo que es una de las deducciones personales que es más fácil que pudiera pasarse, ¿no? Digo, sí debe cumplir con ciertos requisitos, Rocío, sí, debes de tener el diagnóstico previo de un oftalmólogo o un optometrista, debes de también de tener el CFDI, debe de contener como que las características de la graduación, o sea, sí debes de tener ciertos requisitos para esa deducción. Sin embargo, si la tienes consciente durante el año y vas a realizar esa erogación por ese concepto, pues sí vale la pena revisar, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos? Estamos de acuerdo entonces que los lentes que te venden ahí en cualquier otra tienda comercial que agarras y están en un mostrador y te los pones y te quedan así chiquitos, esos no son deducibles. Estamos de acuerdo. No Estamos de acuerdo cuentas totalmente. con los requisitos que tú me dijiste anteriormente.
Así es, así Ok, es. ok, Grace. Línea ascendente, por favor, dime quiénes están en la línea ascendente. Pues serían nuestros padres, en este caso, y hacia abajo podrían ser nuestros hijos, menores, no, inclusive, bueno, pudieran ser mayores, pero siempre y cuando, y pueden estar activos económicamente, pero siempre y cuando sus ingresos sí tienen que estar topados, ¿verdad? No pueden exceder de una cantidad, si no me equivoco, este año creo que fueron 37,800. Si tienes un ingreso menor a eso, porque pudiera ser que algún hijo tenga ahí de alguna manera algún ingreso, si no lo excede, pues bueno, podría darse el caso de que pueda meter la deducción. En este caso, pues sería el padre, ¿no? O la madre. Podría tener un sueldito y ser feliz, ¿verdad? Es Y ya correcto. pudo haber. Sí, 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 y puede deducirlo, pero siempre y cuando pues vigilando esas características, ¿no? Y todo, pues ya sabemos todos los requisitos que debe contener el CFDI, que bueno, eso yo creo que conlleva a otra plática específica, pero sí, cuidando todos esos requisitos, pues todo esto es Lo que deducible. yo sí creo que tenemos que decirle a nuestros amigos que este año no aprovecharon, el año pasado, perdón, no aprovecharon las deducciones y este año piensan hacerlos, es mencionarles qué requisitos debe de contener. Para mí uno de los más importantes, Grace, es no solo el que tienes que hacerlo con monedero electrónico, tarjeta de crédito, débito, transferencia, es que te fijes cuando te dan el CFDI que no diga efectivo. Señores, si ustedes quieren ejercer una deducción personal y no checan ese requisito, la autoridad no se los va a reconocer como deducible. Y para hacerlo, vamos a tener que enviar estados de cuenta, solicitar la parte, demostrar que es un error al momento de hacernos el CFDI. Podrían pensar ustedes, bueno, pido que me refacture. Normalmente cuando estamos haciendo la declaración anual ya pasó el cierre de las personas morales y es imposible que nos cancelen una factura del ejercicio anterior porque ya no está permitido. Entonces, siempre hay que cuidar eso. Dime, Grace, alguna otra cosa que tú consideres muy importante de cuidar en las deducciones. Fíjate que, bueno, en el caso de una persona física que únicamente recibe ingresos por sueldos y salarios, pues no hay problema, ¿verdad? Al momento que pide su CFDI para incluir alguna deducción personal en la declaración anual, pues normalmente ya en automático va a aparecerte el régimen de sueldos y salarios, que es uno de los requisitos que debe contener el CFDI, el régimen fiscal. Sin embargo, una persona física que tiene más ingresos por otros conceptos, como a lo mejor una actividad empresarial, un arrendamiento, servicio profesional, régimen simplificado de confianza. Sí es importante que lo tienen que aclarar, ¿verdad? Porque como que cuando estamos en esos otros regímenes fiscales, quitando, exceptuando, en este caso, régimen simplificado, tendemos ya en automático también a decir, oye, quiero el comprobante bajo el régimen de actividad empresarial. Y bueno, pues aquí digo, sí se puede, pero para mí creo que tiene un impacto mayor al momento del cálculo del saldo a favor, y eso sí lo he visto, cuando lo haces a través de sueldos y salarios. Entonces, pues bueno, o simplemente en el caso del régimen simplificado, que también tuve contribuyentes que me pasaron así, clientes que, por ejemplo, en el régimen simplificado venía la deducción bajo ese régimen fiscal. Entonces, porque insisto, ya lo dices en automático al momento que solicitas el CFDI. Y pues bueno, el régimen simplificado, como dijimos ahorita, pues no tiene derecho a aplicar las deducciones personales y entonces ese comprobante, aunque cumpla con todos los demás requisitos, aunque esté dentro de las deducciones personales que me marca la ley, pues ya no va a poder ser deducible, ¿no? También sabes que es bien importante decirle a nuestros amigos que nos ven que últimamente, o más, mejor dicho, siempre, te están pidiendo que lleves tu constancia de situación fiscal. No te pueden negar un comprobante, un CFDI, una factura como lo conozcas porque no lleves eso, Así es. pero tienes que conocer en qué régimen tributas, porque si no, no pueden timbrarte el CFDI. Es un requisito que pide. O sea, si tú nada más recibes sueldos o es la única actividad que tienes, tienes que decirle estoy dado de alta por sueldos y salarios. Si es que no has leído tu constancia de situación fiscal. Si tienes dos o tres actividades, pues necesitas determinar a cuál de ellas vas a expedir el comprobante, pero no te lo pueden negar porque no lleves la constancia de situación fiscal. Es una práctica indebida, sí, incluso creo que sí es algo que se ha difundido, se difundió durante todo el 2023
Y bueno, creo que al final el hecho de estar solicitando la constancia de situación fiscal, pues muchas veces lo hacen los emisores para cerciorarse que los datos que está dando el receptor, pues son los correctos. Como dices tú, en sueldos y salarios, inclusive a veces el mismo, en este caso empleado, no sabe cuál es el código postal, que es uno de los requisitos también que debe contener el CFDI, y el código postal debe ser el que tiene tu constancia fiscal pues plasmado, ¿no? Entonces, creo que sí es importante por ese lado tener tu constancia fiscal. Sin embargo, si tú conoces los datos, no tienen por qué condicionarte la emisión del CFDI a entregar tú la constancia de situación fiscal. Sí, sí, es muy importante mencionar eso. Y sabes qué, Grace, lo que pasa es que la gran mayoría de los mexicanos, pues somos dados de alta al momento de que nos van a dar un trabajo y luego la empresa no tiene nuestros datos o no tenemos la precaución de que los vayan actualizando. Y entonces vivimos en un código postal, pero en nuestra constancia de situación fiscal está la del primer trabajo. Y a veces ni siquiera es en la misma ciudad en la que estás. Entonces, he ahí la importancia de tratar de actualizar tus datos, de actualizar tus datos. El Servicio de Administración Tributaria te lo hacen de manera gratuita. También en tu empresa podrían ayudarte. Nada más necesitas conocer tu clave CIEC, ¿verdad? Entonces ese es un Así es. requisito que debes de cumplir y es bien importante porque luego vas a hacer tu coraje porque Rocío García te dijo que no te pueden negar la factura, pero pues si no conoces tu información de forma correcta, no te la van a poder timbrar y vas a hacer muchos corajitos. Sí, fíjate que el hecho de tener que generar tu contraseña, que ahorita ya tenemos una herramienta, pues de alguna manera muy a la mano para poder hacer este trámite en línea, porque bueno, si no puedes acudir de manera presencial a tu desconcentrada local, pues lo puedes hacer a través de la página que es SAT ID y ahí puedes generar tu contraseña. Sí, fíjate que sin embargo todas las personas físicas que de acuerdo a sus ingresos, o simplemente porque durante el año hicieron algún acto que los obliga a presentar su declaración anual, que a lo mejor ahorita podemos platicar también sobre eso. Sí, sí es importante, bueno, desde mi punto de vista, que durante el año programen una ida y es mejor que tengan su firma electrónica, ¿no? Que vayan y tramiten su firma electrónica. Y bueno, esto lo vamos a ver ahorita también seguramente más adelante por el tema de la devolución automática que puede llevarte en la declaración anual y que pues a lo mejor ya no podría caber si es que nada más cuentas tú con tu contraseña. Grace, si te sale saldo a cargo en tu declaración anual, ¿cuándo tienes que pagar? Pues es el día último, en este caso es el 30 de abril, es la fecha límite para hacer el envío y bueno, en este caso también el pago del saldo a cargo que te dé en tu declaración anual. Eso es siempre y cuando pues estés obligado, porque pues, cuando no estás obligado, No te metas. tú optas por presentar tu declaración anual, no tienes esa fecha límite, ¿verdad? Ok, oye Grace, ¿y tengo que pagarlo todo de un solo golpe? ¿Puedo pagarlo en parcialidades? Así es, tienes la opción de que el saldo a cargo lo puedas hacer, ahorita está todavía vigente el dividirlo en 6 parcialidades. Sí lo tienes que mencionar en la declaración anual cuando tienes ese impuesto a cargo, sí tienes que mencionar que optas por pagarlo de esa manera. Y bueno, se te generan 6 líneas de captura en este caso para hacer el pago pues en la fecha máxima que te están dando dentro de esa línea de captura. Y bueno, pues nada más hay que agregar que aun cuando decides hacerlo de esa manera, sí va a llevar un poquito de interés, por decirlo así, el optar por hacerlo, por pagar de esa forma. Sin embargo, creo que es una facilidad en casos de saldos altos a cargo para efecto de que no te afecten el flujo, ¿no? O no les afecten el flujo a las personas físicas. Entonces sí, tenemos esa opción. Ahora sí que dividido a 6 meses. Digo, con algo de interés, pero dividido a 6 meses. Grace, ¿qué pasa si yo le doy clic a mi declaración anual, digo que quiero hacer el pago en parcialidades y se me pasa una? ¿Qué hay que hacer? Bueno, aquí cuando se pasa la fecha de alguna de las mensualidades, sí tenemos que volver a solicitar una nueva línea de captura. Sí tienes que hacer una serie de pasos dentro del portal. Digo, si eres en este caso, un empleado, por ejemplo, pues lo correcto sería como apoyarte a lo mejor en el área contable de tu empresa o algún conocido, porque sí tienes que volver a solicitar esa línea de captura
incluso lo puedes solicitar a través del portal de aclaración, mencionan ahí un menú y dentro de ese menú puedes seleccionar la opción que te da para poder solicitar. Y normalmente como para las 48 horas, ahí sí es muy rápida la respuesta, llega la línea de Obvio. captura, la línea de captura nueva y bueno, con esa puede ya pagar, hacer el pago el contribuyente. Ok, pero no se pierde la oportunidad de pagar en parcialidades porque se te pase una por algún errorcillo. No, no. Digo, lo que puede pasar es que se te junte con la siguiente, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor ahí el flujo podría ser, la erogación se podría hacer más pesada, pero no pierdes el derecho. Sigue, pues dentro de esa facilidad, simplemente pues nada más hay que tratar de hacerlo en tiempo y forma, ¿no? Ya que se te está dando esa oportunidad. Ok, Grace. Ahora antes de irnos al saldo a favor, Ujú. hay algo que siempre constantemente las personas que hacen deducciones piensan que los 20,000 pesos que se gastó vamos a hablar, en gastos médicos, va a ser el saldo a cargo menos esos 20,000 pesos. Y no es así. ¿Me puedes explicar qué pasa con las deducciones personales? ¿Cuál es el efecto que tiene en el cálculo de impuestos? Así de manera bien sencilla. Sí, mira, sí es correcto. Generalmente las personas físicas que meten o que incluyen dentro de su declaración anual una serie de deducciones personales creen que en esa misma proporción va a ser o va a resultar el saldo a favor y la realidad es que no necesariamente, porque sí tenemos que entender que primero, bueno, interviene todos los ingresos que haya tenido, no necesariamente inclusive tú dices, bueno, nada más tengo ingresos por sueldos y salarios. Bueno, pero si tienes, recordemos que si tenemos alguna inversión en algún banco, que eso nos dio cierta cantidad de intereses, aunque sea mínima, pues ese ingreso también entra, ¿no? Y juega para este cálculo anual. Entonces, primero habría que considerar los ingresos que tuviste, además del que tú estás considerando en tu declaración. Y bueno, de ahí posteriormente se entran las deducciones autorizadas, si es que es el caso, o entra dentro de este régimen fiscal correspondiente, y si no, pues las deducciones personales entran como parte de una base de impuesto, es decir, no restan directo, ¿verdad? Hay un resultado y sobre ese resultado hay un cálculo sobre el cual hay que aplicar una tasa. Y esa tasa puede variar desde el 1,90 hasta el 35%, ¿no? De acuerdo a los ingresos que hayas tenido. Entonces, no puede ser que dé un resultado directo, porque tiene que haber un cálculo, ¿no? Es un cálculo de alguna manera escalonado para poder llegar yo al saldo a favor, que pues se determine en la declaración. Así es el cálculo de impuestos de personas físicas. Para nosotros que estamos en este ámbito es laborioso. Sin embargo, las personas que no se dedican a los impuestos, pues es difícil explicarles que es por rangos y que por un centavo pasas al rango siguiente que tiene su porcentaje más elevado de impuestos. Entonces, las deducciones personales, señores, se disminuyen directamente de la base, no del saldo a cargo. Aminoran la base y eso hace que tengas menos impuestos contra la retención que te hicieron. Eso es lo que da origen al saldo al favor. Es por eso que muchas veces no tienes la misma cantidad que lo que deduciste. Ahora bien, Los Grace, ingresos. tocaste un punto bien interesante, los intereses. Nosotros tenemos que recordar, siempre que hacemos una declaración anual o que vamos a hablar de impuestos, que todo juega a favor de la autoridad. Te voy a Ujú. decir por qué. Si tú tienes intereses acumulables, es decir, a favor tuyos después de un cálculo que se hace que no lo vamos a explicar porque a veces ni nosotros lo entendemos, sales con intereses a cargo, te los acumulan a tus ingresos. Pero si sales con saldo a favor y no tienes dado de alta el régimen de intereses, no lo puedes deducir. Ayer me preguntaba un amigo que su hermana está en régimen de persona física con actividad empresarial, que le habían salido una grosería de intereses a favor, pero que en la declaración no le dejaba deducirlos. Entonces yo le dije, ¿y tu hermana está de alta por intereses? La respuesta fue no, no. Tú no puedes deducir algo por lo que no pagas intereses y tiene lógica, Sí. ¿sí? O sea, si tú no declaras el ingreso cuando estás a cargo, ¿por qué quieres deducirlo cuando está a favor si no cumpliste antes con los demás requisitos? Entonces hay que recordar eso. Si tú tienes muchos intereses a favor, no te emociones. Si no tienes dada de alta la actividad de intereses, no vas a poder deducir esa pérdida.
Sí, porque uno de los requisitos que debe de tener el contribuyente para poder solicitar su devolución o que aplique la devolución automática es que haya estado activo bajo ese tipo de ingreso en todo el 2023. Entonces, si lo hiciste apenas en enero de este año, en el caso, por ejemplo, de intereses, pues va a aplicar hasta el siguiente año, ¿no? Que es dura en la declaración del 2024 y que se presenta en el 2025. Pues Y sí, Rocío, aparte, mencionaste algo importante, o sea, sí tienes que estar activo en el régimen en el que estuviste tú dado de alta. También puede ser una persona que está física, que está por sueldos y salarios y que a lo mejor el patrón no lo tiene dada de alta, no lo tiene dado de alta y al momento de que quiere hacer su cálculo, le da un saldo a favor, pues la devolución no va a poder ser. Y eso pasa en cualquier régimen fiscal, ¿eh? Cualquier régimen fiscal que digas, y vuelvo otra vez al tema del acto accidental. Puede ser alguien una ama de casa, que no tiene ninguna actividad, que está sin actividades, sin obligaciones fiscales, pero tiene alguna propiedad en la cual durante 2023 hizo una venta, suponiendo, digo, casi nunca sale un saldo a favor en este tipo de cálculos, pero si tuviera el caso, pues la devolución no va a proceder porque no estuvo activa o no está activa. Entonces, sí es importante que sepa la persona física que tiene que estar activo ante el SAT para poder solicitar esa devolución a favor, sea de manera automática o sea de manera manual. así es, Grace, así es. Ahora pasemos al tema que todo el mundo está esperando, saldo a favor. Presenté mi declaración anual, tengo un saldo a favor. Si todo sale bien, ¿en cuánto tiempo la autoridad tiene que estarme depositando mi saldo a favor en la cuenta que yo declaré bajo protesta de decir verdad que era mía? Se supone que es a partir de 5 días hábiles. De hecho, creo que estuvo por ahí hace unos días difundiéndose una conferencia de prensa en donde mencionaba una autoridad del SAT precisamente eso, ¿verdad? Que la devolución debería o se estaba dando si no había ninguna discrepancia entre la información que estaba plasmada por nosotros y la cargada por el SAT. Es decir, si ese saldo a favor sí es procedente, se supone que a los 5 días deben estarte ya depositando en tu cuenta. La realidad es que no siempre sucede así, lo sabemos, y también hay casos que sí lo hacen de que a los 2, 3 días está haciéndose la devolución. Realmente no hay algo que me marque en ninguna parte que debe ser una fecha específica, pero hasta lo que se sabe es que a partir del quinto día tú ya puedes estar recibiendo tu devolución. Ok, Grace, perfecto. Entonces, recibes tu devolución de saldo a favor, pero yo creo que tenemos que decirle a nuestros amigos que si se les cosieron las habas antes de tiempo y la presentaron antes del 1 de abril, su declaración anual, van a tener que solicitar la devolución manualmente o por medio del Así es. sistema, porque el saldo a favor en automático solamente incluye el periodo del 1 de abril al 30 de abril. Lo que presentes antes y lo que presentes después de esa fecha no vuelve en automático. No. No. Tienes que hacer un procedimiento no complicado, sí algo laborioso y tedioso, pero sí te lo regresan. Sí, sí, en realidad prescribe al quinto año, o sea, tú tienes 5 años para poder solicitar tu saldo a favor a través de una solicitud de devolución manual. Si tienes ese tiempo, vamos, prescribe, es decir, si yo tengo un saldo a favor y no alcanzo a presentarla en ese periodo, pues nada más es solicitar la devolución de manera manual, pero no va a ser de manera automática. Eso sí es importante recalcarlo. Otra cosa importante que quisiera recalcarles es que no necesariamente la autoridad te devuelve lo que te salió en la declaración anual. Ese es otro tema. Platícanos, Grace. Mira, aquí sí mencionaba ahorita que a veces hay discrepancia entre la información que nosotros presentamos y la que el SAT determina, y generalmente esa discrepancia o cuando hay un rechazo de ese monto como saldo a favor, que no necesariamente puede ser total, a veces, como dijiste tú, es parcial, es decir, si yo tengo un monto a devolver como un saldo a favor, y resulta que a la hora, a los 4 o 5 días, a los 10 días, me hacen esa devolución depositándome en el banco una cantidad menor, pues sí hay que revisar las inconsistencias. Generalmente esas inconsistencias son por retenciones o por nosotros haber metido una deducción a lo mejor personal mayor a la que debía haber sido, porque
digo, si lo menciono, las deducciones personales es información que aun cuando está ya precargada, nosotros podemos manipular, podemos agregar, podemos eliminar, podemos modificar, porque a lo mejor nosotros decimos, bueno, sí va a pasar, ¿no? Y a veces el saldo a favor que nos da, que nos determina la declaración, pues no va a ser devuelto en esa misma cantidad. Entonces, cuando no lo devuelven el total del importe que yo vi plasmado en mi declaración, pues sí hay que revisar esas inconsistencias y si son improcedentes por parte de la autoridad, pues entonces yo tengo que soportar a través de información y papeles de trabajo y bueno, de ahí volver a solicitar yo de manera manual ese remanente, ¿no? De ese saldo a favor. A mí me ha pasado mucho este tipo de inconsistencias cuando la persona tiene un seguro de vida, de esos que son para el retiro. Ah, cómo sufres luego a veces para poder comprobarle a la autoridad de qué se trata. Me ha pasado en diversas ocasiones, algunas veces hasta le he dicho a la persona, mejor lo dejamos, ¿no? Porque a veces no vale la pena la recuperación, pero sí hay que tener mucho cuidado. Por eso la importancia de todo lo que les decimos, que no paguen en efectivo, que se fijen cómo está facturando para que pueda hacer la deducción como es. Hay que recordar también, Grace, a los amigos que todo está topado. Cuéntame de ese caso. Mira, las deducciones personales, salvo ciertos gastos como por ejemplo las colegiaturas, los donativos, los gastos médicos por incapacidad y discapacidad, son de alguna manera gastos que no están incluidos dentro del tope, pero el tope para todas las demás deducciones personales son 5 UMAS anuales o el 15% del total de mis ingresos anuales, incluyendo los exentos. Entonces, el hecho de que yo tenga una prima de seguro de gastos médicos mayores muy alta no significa que eso me va al derecho de aplicarla en su totalidad. Sí, al momento de yo revisar esas deducciones personales, pues sí tengo que saber que yo, o en este caso mi contador, si es quien va a presentar la declaración anual, pues no va a poder considerar el monto total si es que me excedo de este tope, ¿no? Entonces, sí es importante también tener eso consciente, porque a veces no sabe la persona física y dice, bueno, entre tenga mi póliza más grande, la mía, la de mi cónyuge o la de mis hijos o la de mis papás, pues voy a tener un saldo a favor mayor. Y no necesariamente es así. Sí, también considerar que en el CFDI, para que pueda estar también dentro e incluido como una deducción personal, pues es que siempre el uso del CFDI también tenga el concepto correcto porque también ya muy de manera automática decimos gastos en general o simplemente pues la persona que emite la factura, nosotros no hacemos mención de eso y la persona que está encargada de emitirnos la factura tampoco lo sabe o simplemente no le da el valor, ¿verdad?, a ese concepto. Y sí tenemos que revisar siempre que el uso del CFDI también esté bien aplicado, que en este caso pues son gastos médicos, dentales, hospitalarios, por servicios educativos, si es el caso de una colegiatura. Y bueno, pues todo esto es importante también mencionarlo, ¿no? Y que lo revisen porque sí juega un papel importante para la deducción personal. Claro. Y eso al final, pues, es un dinerito que te regresan que te sabe muy bien, ¿no? Porque todavía nos falta, todavía no llegamos al reparto del PTU y ya se acabó el aguinaldo. Es correcto, así es. Sí, y bueno, ese CFDI ya no lo vas a poder recuperar. Entonces, si no está bien emitido, pues ya no vas a poderlo incluir, aunque tú tengas el derecho de presentar una complementaria de esa declaración anual y de poder solicitar ese remanente o ese saldo a favor en devolución, pues ya no lo vas a poder hacer. Pues el CFDI ya no se puede, ¿no? Restituir de alguna manera. Fíjate, Grace, que esta semana estaba oyendo algunas de mis compañeras a la hora de la comida. Aquí tenemos una pequeña cocineta hablar de la declaración anual. Y una de ellas estaba diciendo que ella lo hacía y de repente la otra saca el teléfono en el Face y pone cuánto cobra por una declaración anual. Y me sorprendió muchísimo, Grace, y también me molestó. Pero me sorprendió mucho que hay gente que ofrece sus servicios por 50 pesos. 50 pesos por hacerte tu declaración anual. Yo te aseguro que no son contadores No, no, y que creen que definitivamente. saben hacerlo porque le dan clic, 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 clic a todo eso. Y muchas veces dejas pasar deducciones que podías haber hecho por no asesorarte de la manera adecuada. ¿Qué te parece? Bueno, eso sabemos que es como una práctica muy común, tanto la persona física que cree que puede
pues presentarla, ¿no? De manera personal y dices, bueno, no, yo sí puedo porque le sé a la tecnología, porque es muy amigable y nada más le doy, como dices tú, siguiente, 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 etcétera, y le doy el clic en enviar, pero la realidad es que no, la realidad, y es algo que yo he estado tratando de difundir mucho entre mis conocidos, entre mis familiares, es bien importante que la declaración anual siempre vaya presentada de la mano de un experto. Y pues hay que decirlo, el experto para presentarle es un contador, ¿verdad? Entonces, un contador que sabe lo que conlleva revisar y analizar la declaración anual y todo lo que contiene, con lo que hablamos de deducciones personales, los requisitos de los FDI, etcétera, pues no va a cobrar 50 pesos, ¿verdad? Porque esos conocimientos ya le llevaron su tiempo, su esfuerzo, aprenderlos y no vas a cobrar, no valoras así tu trabajo. Entonces, alguien que te va a cobrar 50 pesos, pues no puedes acercar ni puedes de alguna manera confiar al 100% que esa información que está ahí está correcta y que de verdad si tienes un saldo a favor, pues va a ser devuelto, ¿verdad? Yo tengo amigos, Grace, que tienen años creyéndose el cuento de que no necesitas contador. Y Mm. siempre mandan la normal ellos y después me andan buscando para la complementaria. ¿Por qué? Porque el SAT les contesta que no pueden devolverle su saldo a favor porque hay inconsistencias, por puras tonterías que definitivamente para mí son tonterías, pero a ellos las pasan de largo. Entonces tenemos que volver a presentar una complementaria y también quiero decirle a los amigos que no tenemos X cantidad, ¿no? Dinos, Grace, ¿cuántas complementarias podemos presentar? Pues bueno, se supone que son dos complementarias después de nuestra declaración normal, pero además, Rocío, no nada más es eso, fíjate, también otro punto es el hecho de que, bueno, cuando tú elaboras la declaración anual para una persona física, algún conocido o algún cliente, pues tú cobras un monto, ¿no? Por esos conocimientos, ya dijimos, por esa asesoría y por esa revisión. Pero si tú tienes que posteriormente presentar una complementaria de esa declaración anual y solicitar esa devolución, lo más seguro es que la autoridad te va a solicitar información adicional que normalmente a lo mejor no lo tienes que hacer en la declaración normal. Y esa información adicional pues conlleva a tener que preparar, a invertirle tiempo, a tener que preparar después un desglose, un detalle, a juntar más archivos o más documentación que como contadores sabemos que eso le va a dar respaldo y soporte a esa devolución. Y esto, pues normalmente le va a salir más cara a la persona física, porque a lo mejor lo que tú le ibas a cobrar por esa declaración anual, pues no va a ser el mismo monto que le vas a cobrar a quien ya va, tienes tú que invertirle más tiempo por esos papeles de trabajo. Entonces, lo recomendable es que sí te acerques a un contador de tu confianza, insisto, a un experto en la materia, es mejor hacer el pago correspondiente por esa asesoría y tienes mayor seguridad de que ese saldo a favor que está plasmado en la declaración, pues es el correcto, ¿no? También me ha pasado, Grace, que se apresuran por mandar su declaración anual. Les regresan su saldo a favor y la empresa para la que trabajas mete algo más. Se había pasado algún recibo de nómina que no se timbró y la autoridad se percata de que pues el saldo a favor que te devolvió no era correcto. Dime, Grace, ¿qué hace la autoridad cuando se da cuenta que te regresó más dinero del que debía? Pues te hace un llamado, ¿verdad? Y te cobra esa diferencia. Y no nada más es pagar esa diferencia de ese saldo a cargo que resultara en esa revisión, sino que además, como lo dije también hace un momento, hay que pagar recargos y actualizaciones de ese monto que tienes que pagar a cargo. No es algo que dices, bueno, no, ya, pero es que yo ya presenté mi declaración anual, ya me liberé. No. Sí, sí, también. Fíjate, creo que sí también es importante mencionar que aun cuando nada más tengas ingresos por sueldos y salarios, si tú eres una persona física que vas a optar o estás obligado por el monto de sueldos a presentar tu declaración anual, sí revisar los recibos de nómina al corte para saber que sí están bien emitidos y conciliarlos con la empresa. Hay que recordar que las empresas tienen hasta el 29 de febrero para poder sustituir recibos de nómina, es decir, para poder corregir y volver a timbrar.
pero pues muchas veces lo hacen también fuera de tiempo, digo, obviamente arriesgándose con las consecuencias que conlleva esto, y como dices tú, perjudican a la persona física que ya se apresuró, se aceleró y hizo el envío de su declaración anual. Y pues luego tienen que pagar esas diferencias, ¿no? De saldo a cargo. Grace, dime, esto se me ha olvidado preguntártelo. ¿Quiénes están obligados, sí o sí, a presentar declaración anual? Porque no, la obligación no es para todos. La obligación no es para todos, como lo estás diciendo. Las personas obligadas, en el caso, por ejemplo, de sueldos y salarios, pues son todas aquellas personas físicas que hayan percibido arriba de 400,000 pesos en sueldos y salarios, ¿no? Durante el año 2023. También que hayan percibido intereses nominales que sumados a los sueldos de 400,000, siempre y cuando estos intereses hayan excedido de 100,000 pesos en el año. ¿Quiénes más están obligados? Todas aquellas personas físicas que además de sueldos y salarios recibieron ingresos por algunos otros conceptos, ¿no? Es decir, que además de sueldos, pues yo esté dada de alta por servicios profesionales, por arrendamiento, que haya recibido ingresos por intereses, como lo mencionamos ahorita, que te reciba ingresos, importante, ingresos por indemnizaciones y jubilaciones. Eso también es importante. Muchas veces se les pasa a las personas físicas que reciben pensión, que reciben montos de jubilación y bueno, si exceden de un monto, pues también están obligadas a presentar la declaración anual. ¿Quiénes más? Pues aquellas personas físicas también que hayan tenido dos o más patrones de manera simultánea. También eso es importante, que también es un punto que a veces se pasa. Y bueno, pues si realizaste, ahorita que me refería a algún otro tipo de ingreso diferente a sueldos, como servicios profesionales, arrendamiento o régimen simplificado, también puede ser en algún caso de venta de algún bien inmueble. Si yo, como dije al principio, soy una ama de casa, no tengo ninguna obligación fiscal, no estoy activa, pero realicé la venta de alguna propiedad que está a mi nombre, también estoy obligado a presentar una declaración anual. A Entonces, informarlo por lo menos. a informarlo si no excedo del tope y cumplo con ciertos requisitos, pero si sí lo excedo, vamos, si sí excedo ese tope o ya no estoy dentro de esos requisitos exentos, pues entonces sí estoy obligado a aclarar y pagar o a informar, como dijiste tú. Hay que recordarles a nuestros amigos, Grace, que estamos obligados a informar por nuestros ingresos exentos. Por ejemplo, me saqué un premio chiquito en la lotería, deberías de estarlo informando porque todo esto que tú ingresas y sobre todo tus cuentas bancarias lo cruza la autoridad. El secreto bancario no existe. No. Todos los meses cruzan la información de tus pagos provisionales contra lo que tienes en bancos. Lo mismo pasa con la declaración anual. Entonces, fui, me ofrecieron un préstamo de nómina, lo tengo que informar. No hay ingreso ahí. Hay un ingreso, pero no es gravable, pero estoy obligada a informarlo para que después, en el año 4.9, no me salgan con tragedias de que, oye, en la declaración que ya está por vencer, tú dijiste, te faltó declarar ingresos. Entonces es muy importante que nuestros amigos recuerden que todo ese tipo de información pues la debemos de dar aunque no nos grabe impuestos. Sí, definitivamente, como dijiste tú, si vendes un bien inmueble, pero está dentro del monto exento, pues al menos lo tienes que informar. Si se excede, pues entonces lo tenemos que declarar y bueno, también hay que hacer otro cálculo muy específico para ese tipo de ingresos e insisto, el especialista siempre pues, va a ser el contador el que te va a apoyar en este cálculo. Aun cuando el notario haga la parte que le corresponde y haya retenido en su momento cuando llevó a cabo esta operación, al final del año el contador pues, es quien realiza también como quiera el cálculo y generalmente la mayoría de las veces pues tienes que pagar un impuesto, ¿no? Una diferencia de ese impuesto. Fíjate que eso sí lo quería mencionar porque normalmente la persona física que hace la venta de un bien inmueble dice, ya me retuvieron, ya le pagué al Estado una parte, ya le pago el notario a la Federación otra parte, ya, o sea, simplemente nada más lo informo en la aclaración anual. No, todavía hay una parte de una ganancia no acumulable que juega dentro del cálculo anual y se tiene que sumar a todos tus demás ingresos que hayas tenido o solito. Así es, todavía hay muchas cosas más que informarle a la autoridad. Así ¿Sabes es. también otra cosa que me pasó este año? Me enteré este año. Cuando tú vas y compras una casa a una persona física, una casa habitación, y pagas menos de lo que está evaluada la casa,
Hay una utilidad que tú tienes que te graba a ti. ¿Sí? Sí, y esa también la tienes que pagar en la declaración anual. Así es. Entonces, son muchas cosas más que considerar en una declaración anual que lo que normalmente nosotros hacemos. Muchas veces crees que vas a ser local autoridad y que solo con declarar tus ingresos por sueldos y salarios ya. No, señores, ya lo saben todo, todo acerca de nosotros. Esta Sí. semana que tengo que ayudaba a un amigo, es la primera vez que le sale un saldo a favor. Y ya ves que, ¿qué quieres hacer con el saldo a favor? Le dije, ¿qué quieres hacer? No, pues que me lo devuelvan. Clic, devolver. Y ya ves que te sale luego el pantallazo que dice, Ujú. bueno, escoge a qué cuenta quieres que te lo depositemos. Me dice, yo nunca le he dado una cuenta al SAT. Le doy clic y aparece su clave bancaria. Le dije, esto es para que veas que el secreto bancario no existe, papi. Aquí está tu cuenta. ¿Es tu cuenta? Sí, porque aparte de todo, bajo protesta de decir verdad, casi, casi por el Ujú. osito, jurando por el oso Bimbo, Con que sí es mi sangre. cuenta, con sangre, con una X, que sí es mi cuenta. Entonces, Sí. es bien importante que invitemos a nuestros amigos a que si van a hacer una declaración anual, sea un acto de honestidad, ¿sí? Y declaren todo lo que, todos los pecados que tengan ahí para evitar futuros problemas, Grace. Así es. Y importante también, para que la devolución sea automática, sí, como dijiste, Rocío, tienes que mencionar ahí que quieres la devolución. Si tú no mencionas que es una devolución, no te va a llegar solita por arte de magia. O sea, la devolución automática sí tienes que seleccionar donde dice devolución, porque generalmente ya ves que nos da tres opciones, que es Ujú. ninguna, se queda como en seleccione la de devolución y la de compensación. Entonces, sí es importante que le pongamos devolución. Incluso quiero que sepas que en el minisitio para la presentación de la declaración anual de personas físicas sí lo comentan, ¿eh? Que si tú no lo especificas, ya no te estoy diciendo que le hayas puesto, perdón, compensación. Pudo haber sido que lo hayas dejado sin seleccionar nada. Entonces, no va a procederse a devolución de manera automática. La podrás solicitar posteriormente a través de una devolución manual, pero no va a ser de manera automática. Amiga, y la sorpresa es que para que te depositen piel, sí o sí. Esa es mi recomendación siempre. Si yo ya sé de antemano, porque lo sabemos de antemano por las deducciones personales que vamos a tener, porque se va a aliviar la esposa, porque voy a tener gastos médicos altos, voy a estar en alguna intervención quirúrgica, etcétera. Si yo ya sé de antemano que voy a tener deducciones personales, que voy a incluir dentro de la declaración anual, aunque no esté obligado, pero yo voy a optar por presentarla para solicitar esa devolución a favor. O bien, si estoy obligado y sé de antemano que tengo que presentar esa declaración anual, yo siempre recomiendo que con tiempo hagas el trámite de tu firma electrónica. ¿Por qué? Porque hay topes para que tú puedas solicitar esa devolución de manera automática, con contraseña y con firma electrónica. No porque cuente con contraseña y esté activo en el SAT, ya con eso la devolución va a ser de manera automática. Si estoy topado, entonces siempre doy la recomendación de que tramites tu firma electrónica, aun cuando nada más eres sueldos y salarios. Ahora bien, si vas a tramitar tu firma, por favor, aparte del USB que tienes que llevar para que te la graben, la nube. También. Guarda la contraseña, escribe, casi, casi tatúatela, por favor, porque normalmente o la gran mayoría de mis conocidos pierden los archivos o se les olvida cuál fue la contraseña que pusieron. Entonces es muy importante que tenerla de respaldo, porque si tienes suerte, pues hay un lugar para ti con la autoridad, pero si no, papá, y necesitas los archivos y necesitas la contraseña para poderla renovar. Amigos, yo los invito, ¿vas a tramitar fiel? Bueno, dale a la fiel, pero guárdala en un USB, en tu computadora y en la nube, por lo menos. Y anota la contraseña. Fíjate que ahora que lo dices, es bien común que la contraseña se les olvide o la pierdan. Yo digo, bueno, siempre les digo a mis clientes, a ver, me dan a mí los archivos de certificados de toda la firma electrónica, la contraseña y todo. ¿Y qué pasa si yo huyo del país? Y ustedes no la grabaron, no la guardaron, se me descompuso la computadora, lo que haya sido, yo perdí esa información.
No es información mía, es información tuya y tú tienes que guardarla, como dices tú, en la nube, en la computadora, en la laptop, en todos lados, obviamente siempre de manera segura, pero debe estar guardada esa información y debes de anotarla. Y también poner contraseñas que sean fáciles de recordar, porque luego a veces en la contraseña ponen números y jeroglíficos y letras tan combinadas que luego es bien fácil que se les olvide la contraseña. Y si no la anotaron, más. Y bueno, hay algo que sí, déjame y te comento porque eso sí lo he visto, eso sí son experiencias. En Nuevo León siempre me toca ya en el último año y medio, que dentro de los archivos de la firma electrónica, cuando tú vas y la tramitas, viene un archivo .txt donde viene la pista y viene la contraseña, ¿no? Entonces, cuando a ti te dan los archivos, ya está dentro, de alguna manera, esa contraseña, esa firma electrónica. Y si tú tienes bien guardados esos archivos, pues ahí puedes ver y visualizar tu contraseña. Pero en otros estados no, Rocío, no dan ese documento. De Aquí hecho, en en, los en últimos años México ya no. tampoco, no lo dan. Entonces, la persona física llega y, ay, es que no me acuerdo, acabo de ir ayer, pero no me acuerdo qué contraseña puse yo, no me digas eso. Y no hay el archivo. Entonces, nosotros tampoco podemos sacar. ¿Y qué pasa? Es volver a sacar cita, volver a renovarla, o bueno, a través del SAT ID, pero pues qué necesidad, ¿verdad? Si ya la tienes, son archivos importantes, es información delicada y sí la debes de guardar tú, aun cuando se la des a tu contador. Grace, pues ya estamos llegando al final de la cápsula. ¿Qué les recomendarías a nuestros amigos que nos están viendo para una exitosa declaración anual y una exitosa devolución en el corto plazo? Muy bien, mira, tengo tres puntos importantes. Primero, definitivamente que la declaración anual siempre sea de la mano de un contador, de un experto profesional, ¿sí? Ese sería mi consejo número uno. Y no lo digo porque yo sea contadora, sino porque de verdad es importante la información que tú estás declarando y plasmando en ese documento. Número dos, que cuentes con firma electrónica. Sí, es una recomendación, no es algo pues importante o determinante para que tú puedas hacer la presentación de tu declaración, pero para mí sí creo que vale la pena, ¿no? Tener ese punto ahí. Siempre contar con tu firma electrónica, porque no sabemos si el saldo a favor va a ser arriba de 10,000 pesos y vamos a necesitar nuestra firma para que esa devolución sea automática. Número tres, que revises bien tus deducciones personales que vas teniendo durante el año, que revises tus comprobantes, que tengas cuidado de que si, bueno, es que, sabes que mi pareja, mi cónyuge, perdón, o mi concubina, o mis hijos, o mis papás son los que van a ir a hacer el pago, a consultar, bueno, reiterarles que no puede ser en efectivo, por ejemplo, sería una de las cosas que habría que cuidar en las deducciones y que tú lo mencionaste varias veces, que el CFDI esté bien llenado, que corresponda el domicilio, que corresponda el régimen, que corresponda el concepto, el uso del CFDI, el RFC. Entonces, pues sí, que revisen muy bien todos sus comprobantes que van a estar integrados dentro de las deducciones personales. ¿Y por qué no llevar un registro de tus ingresos bien ordenado en el caso de sueldos y salarios y que nada más vas recibiendo los recibos de nómina por correo y los vas guardando? Pues no, sí llevar de alguna manera una organización tanto de tus ingresos como de tus gastos, aun cuando sean ingresos por sueldos y salarios. Esas serían mis tres recomendaciones importantes. Grace, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Para los amigos que van a ver esta cápsula, es sábado y es bien temprano. Se nos nota a las dos que es bien temprano. Te agradezco en el alma que me hayas regalado este tiempo, tu expertise, tus conocimientos, tus consejos para nuestros amigos. Te quiero mil y soy tu fan. Gracias, yo también soy tu fan. Creo que esto es mutuo. Muchas, muchas gracias. Muy contenta y muy, muy agradable esta plática. Gracias. Esta es una plática entre amigas compartida con todos nuestros amigos que nos siguen. Amigos, pues bien, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta cápsula de interés. Les pido que le den clic a la campanita, por favor, síganos para que podamos conocer más de impuestos. Mi nombre es Rocío García Michelena. Ayúdenme, por favor, a difundir la cultura fiscal. Nos vemos en la próxima.